esa fe de este gran hombre, un hombre ejemplar para la vida de hoy. Y que hoy, pues nuevamente el pastor Raúl está aquí para ayudarnos a llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor Raúl, bienvenido. Pastor Víctor, qué alegría compartir y poder seguir mirando ahora la lista de los héroes de la fe. Muchas veces nos hemos identificado con varios de ellos que aparecerán en la lista de esta semana. Y cómo no mencionar tal vez a los dos más grandes en la lista, no porque tengan algún otro mérito, no, sino por su característica, por su fe, por su fuerza, por su liderazgo. Ahí está Abraham y mañana Moisés. Así que para estudiar este gran personaje, que en sí no fue la fortaleza, sino que tenía sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Eso fue lo que los hizo grandes, pastor. Amén. No lo que ellos dicen. Yo puedo dar ya una conclusión, aunque no vemos aún ningún detalle, pero no fueron grandes por lo que ellos hicieron, sino por en quién pusieron sus ojos. Así que tú y yo también podemos ser grandes en nuestra fe, pero para el estudio de este día vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y te invitamos a que nos acompañes en los momentos de oración intercesora para pedir a Dios que dirija este estudio. Acompáñanos para orar. Querido y cariñoso Padre Celestial, Abraham fue llamado por ti, sintió tu presencia, se aferró a tus promesas y hoy está en la lista de los héroes de la fe. Y Él está esperando que tú vengas para esperar su recompensa. Permítenos que a esa lista, querido Dios, que no fue cerrada, que no fue puesto un sello para decir hasta aquí llegó, nosotros también podamos estar incluidos en la lista de los héroes de fe que serán salvos cuando tu promesa se cumpla. Quédate con nosotros ahora al estudiar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Es interesante, pastor, cuando uno mira, ¿no? Y dice, ¿y dónde está mi nombre? A continuación de esa lista, pastor, porque fuimos llamados para vivir por fe. Hebreos 11.1 empieza, pastor, con una declaración muy especial. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice el versículo 2. Por ella alcanzaron buen testimonio. El versículo 3 dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo de lo que no fue hecho, de modo de lo que fue hecho, de lo que no se veía. Aquí está la certeza, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Y el versículo 8 nos menciona directamente al personaje de fe de esta mañana. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia. Ya estaba fijo, ya estaba estable, tenía su familia, tenía sus riquezas, tenía su planificación, tenía su rumbo, pero fue llamado a salir. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Amén. Aquí está, pastor, la vida de Abraham. Podemos dar varios detalles, pastor. Hay mucho que hablar de Abraham. Su salida de Uz, cómo caminó con Lot, con Isaac, con su esposa, pero cómo salió el y a contacto dónde. con los ángeles. No, pastor, se podría hablar la historia mucho es larga. y nos faltaría semana. Podríamos decir que solo un trimestre hablaríamos del diario a diario de Abraham. Y estoy seguro que, pastor, que al terminar el trimestre nos sentamos tras cámara y usted dirá, me faltó mencionar esto. Me faltó hablar de esto. Es que en realidad, pastor, la realización de el llamado de Abraham es uno. Pero ya cuando Dios le dijo a Abraham, dame lo que te di,
ahí sí, era de que hoy en muchos, pues hoy a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que pues realmente Abraham era un hombre de fe, un hombre que no le importó dar lo que Dios pidió, que fue su hijo, y que pues si esa era su promesa, era el que él cuando lo recibió en sus brazos en su vejez, yo me imagino a Abraham que hasta haber llorado, ya, de felicidad. Y aquí viene la cuestión, aunque Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, y luego Dios todavía le dice, al que amas, al que quieres. No al primogénito, sino a Isaac. A Isaac. Pastor, yo estaba mirando esta parte porque a veces uno pensaba y uno decía, y uno dice, Abraham pensó, o la fe de Abraham era porque sabía que Dios iba a sustituir. Y no es así, pastor. La fe de Abraham fue decir, voy a sacrificar a mi hijo, pero estoy seguro que el Señor lo va a resucitar. Lo va a levantar. Esa fue su promesa, esa fue su fe. Pero mira, Raúl, eso que él pensó, nosotros vemos un símbolo en el cual él hace el sacrificio de su hijo como el padre con su hijo. Dios, el Padre, con Cristo. Y él dijo, pero lo que él pensó, que su hijo iba a resucitar después de haberlo sacrificado. Eso fue lo que sucedió con Cristo. Con Cristo. ¿Verdad? Murió y resucitó. Pero lo que Abraham había pensado era en el futuro en el cual aquel que el Padre de nuestra creación iba a ser con el hijo. Porque ellos tenían ya la promesa. Claro. Él no pensó que el Señor tenía otro plan para él. Decirle, no, hay un sustituto. El sustituto es Cristo. Pero también Abraham, ¿verdad? Cuando el hijo le preguntó, papi, ¿y qué pues? ¿A dónde está el corderito? Dios proveerá. Ahí está su fe. Y eso fue lo que Dios proveyó para nosotros. Un sacrificio que realmente de todos los sacrificios que se hacían, no tenían validez. Ahí está vivir por fe, pastor. Recuerden nuestro programa de la Teletón, que no nos cansamos en agradecer. La noche en que le tocó estar con el pastor Gambetta, yo estaba muy pendiente y usted contó el testimonio, cómo Dios lo llamó a usted. Y es interesante mirar cómo Dios nos llama, de dónde nos sacó Dios, a dónde nos quiere poner. Y podemos resumir algo la vida de Abraham. Como dijimos, hay mucho que hablar de Abraham. Y nos faltaría trimestre, y nos faltaría cámara, y nos faltaría tiempo. Pero salió sin saber a dónde iba, pero sabía que el arquitecto de la ciudad prometida es Dios. Estamos corriendo una carrera, pastor. Un día Dios nos llamó. Que es dura la carrera, sí. Que a veces nos caemos, que a veces nos cansamos. Yo no sé cuántas veces tú dijiste, es la última vez que voy a la iglesia, es la última vez que leo la Biblia, es la última vez que doy un diezmo. Tal vez varios dirán, es la última vez que doy en la Teletón. Tal vez, puede ser que sea. Pero aquí viene la fortaleza de vivir por fe, de saber que el Señor tiene algo más allá, mucho más de lo que nosotros tal vez alcanzamos a ver en nuestro diario vivir. ¿Cómo Dios te llamó? Es dura la carrera, sí, pero recuerda que al final de la carrera está la promesa de la corona eterna. Y Pablo pone en la descripción de Abraham, salió sin saber a dónde iba, vivió en tierra extranjera, porque él tenía su tierra, pastor, y estaba hecho. Sí. Estaba hecho, él podía vivir tranquilamente allí, pero dijo, me voy, porque sé que el arquitecto de la tierra donde voy a ir es Cristo. Amén. ¿Cuál es el arquitecto de la tierra prometida? Quiero repetir el versículo de ayer, pastor, que me motiva mucho. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Y sus promesas, pastor, Apocalipsis 22:6 dice, son fieles y verdaderas. Sin dudar, Dios nos llama a vivir por fe, pastor querido. Sí, bueno, pastor, mire, esta hermosa cita, ¿verdad? Que pues en realidad son lindas cada una de las citas que la sierva del Señor nos da. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 218, 219. Dice la sierva del Señor, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe adquirir una experiencia más profunda
y más vasta en las cosas religiosas. Que esto es lo que hoy, si Abraham tuvo fe y las cosas que hoy se van a vivir, no las vivió Abraham y que hoy las que vienen son más duras, pues por eso es de que la sierva del Señor nos habla de adquirir una experiencia más profunda y más vasta en las cosas religiosas. Jesús es nuestro ejemplo. Si mediante una fe viva y una santificada obediencia a la palabra de Dios, manifestamos el amor y la gracia de Cristo, si mostramos que tenemos un concepto correcto de las dispensaciones providenciales por cuyo medio Dios dirige su obra, manifestaremos al mundo un poder convincente. Miren, mi hermano, nosotros podremos estar hablando de las cosas que vienen, invitar a la gente que tenga fe, yo mismo, ¿verdad? A tener paciencia, hablar del amor del Señor. Pero si mis palabras pueden ser buenas y aceptables, en la cual mis palabras pues pueden ser verdad, porque lo que estoy haciendo es leer y decirles lo que dice tanto la palabra de Dios como el Espíritu de profecía. Pero ¿qué hay de mi vida? Si me atemorizo, si yo estoy temeroso, aunque yo les esté diciendo la verdad, mi vida puede hablar más en la vida de otros que mis palabras. Entonces, no van a ser mella, no van a ser aceptadas. ¿Por qué? Porque pues van a decir, pues si tú hablas de que viene esto otro y que no tengamos miedo, mira cómo tiemblas tú, como el ratón con el gato, ¿no? O sea, que a veces el enemigo es lo que hace, jugar con uno y con otro. Pero en realidad hoy el pueblo del Señor deberíamos estar adquiriendo esta experiencia, esta fe, esta confianza en Dios. Porque ahorita escuchamos apenas algo que creemos que puede venir y que si creemos en las palabras del Señor, yo creo que sí, se puede desatar. Y si no, tengamos el pensamiento de que lo más terrible para el pueblo de Dios es que ahora se diga paz, paz y seguridad. Ese es mi temor. Mi temor no es la guerra. La guerra puede venir y puede suceder y el Señor protegerá a los suyos. Pero si dicen paz, paz y seguridad, allí sí, hay que pensar lo que viene, porque entonces dirá el Señor, no van a tener la paz, no, ahora yo voy a entrar. Y el Señor tiene también sus armamentos, Él también, no crean que no, Él tiene su armamento. Entonces, por eso es de que tenemos que confiar en nuestro Dios y confiemos no en los armamentos que el hombre tiene, confiemos en los armamentos que el Señor tiene para manifestarse y para dar a conocer al Hijo de Dios que el Dios que hemos creído es el Rey y el Capitán de nosotros. Y Él nos ha de guiar en estas tormentas que hoy estamos escuchando o estamos viendo. Pero que nuestra fe aumente y crezca para confiar que el Señor ha de regresar. Miren esta otra cita. Esta cita del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 516. Ella dice, la incondicional obediencia de Abraham fue uno de los casos más notables de fe. ¡Wow! Interesante. La incondicional obediencia de Abraham. Abraham no esperaba el pago, no esperaba realmente tenerlo o haberlo visto ya, sino simplemente fue por fe. Por eso dice, fue uno de los casos más notables de fe y confianza en Dios que se encuentran en los anales sagrados. O sea, esa ciudad, ese lugar que el Señor le había señalado y le había dicho en el cual él iba a recibir, si era fiel,
si era obediente, lo iba a ver, lo iba a obtener. Entonces dice ella, con la sola promesa de que sus descendientes poseerían Canaán, sin la menor evidencia eterna, siguió a donde Dios le llevaba, cumpliendo plena y sinceramente las condiciones de su parte y confiando en que el Señor cumpliría fielmente su palabra. Yo me imagino a Abraham con sus parientes, familias, no sé cuántos años estaba casado ya con Sara, pero no vio descendientes, no veía un hijo de la mujer que amaba, y era su fe y su esperanza de que ella le diera un hijo. Pero cuando escuchó la invitación y Dios le hizo esa promesa, él confió en ese Dios. Él por eso salió esperando esa promesa de que recibiera la descendencia. Y bueno, eso lo vio Abraham, eso sí lo experimentó, lo tocó, lo besó, lo tuvo en sus brazos y pudo decir plenamente que realmente el Dios que él había obedecido, por el cual él salió de su parentela, ahora le estaba cumpliendo y que iba a heredar la tierra prometida. Así también dice la sierva del Señor, el patriarca fue a donde Dios le indicó que era su deber ir. Pasó por el desierto sin terror, vivió entre naciones idólatras con el único pensamiento: Dios habló, obedezco su voz. Él me guiará y me protegerá. Esto debe ser las mismas palabras de los hijos del Señor en este tiempo. Estas deben de ser las palabras de nosotros. Dios me llamó, Dios me va a guiar, Dios me va a cumplir su promesa. Pero hay algo que el Señor nos dejó también: sé fiel, confía. Pero esa paciencia y esa fe es la que hoy el pueblo de Dios parece que nos hace falta. Necesitamos en realidad la paciencia y la fe para con todo, esperando la promesa del Señor. Mira, te leo de esta parte para pasarle el micrófono al pastor Raúl. Historia de los patriarcas y profetas, en la página 742, 743. Mira lo que dice la sierva del Señor. Muchos se agitan cuando no pueden saber qué resultará en definitiva de los asuntos. O sea, no sabemos ahora lo que viene. No pueden soportar la incertidumbre y en su impaciencia rehúsan esperar para ver la salvación de Dios. O sea, Dios, yo así como estoy, Dios me va a salvar. Si tan solo confiaran en Dios y velaran en oración, hallarían consuelo divino. Su espíritu sería calmado por la comunión con Dios. Los cansados y trabajados hallarían descanso para sus almas con solo ir a Jesús. Y tú dirás, pero pastor, pues si no estamos en Jesús, sí, pero ¿a dónde está tu fe? ¿A dónde está tu obediencia con Dios? ¿A dónde están esas promesas que tú le hiciste al Señor y que hoy quizás en muchos casos o momentos de tu vida no has dado testimonio de esa fe, de esa paciencia que Dios quiere que tú y yo tengamos? Pastor Raúl, un minuto. Es interesante, pastor, mirar cómo Romanos habla de la fe de Abraham, y en el capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 22, después de contar toda la experiencia de él, dice: por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero el 23 es para nosotros, para nuestro tiempo. Mira lo que dice el 23, 4:23. Pero no solo con respecto a él se escribió que fue contada. Y el 24 dice, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, que a los que creemos en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor, ¿no? A Jesús nuestro Señor. La fe de Abraham, pastor, le fue contada por justicia. Así es.
Igual manera el Señor nos está llamando a que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que pongamos nuestra mirada en las promesas y que miremos más allá. A veces nosotros tenemos un refrán, en mi país uno dice, ver para creer. ¿Ha escuchado usted ese? Sí. Si yo no veo, no creo. Si yo no veo que están haciendo algo, no lo voy a creer. Con el Señor es muy diferente. Él nos hace sus promesas y debemos estar seguros de que Él es un Dios fiel para cumplir sus promesas. Así es, pastor. Y como alguien decía también en mi pueblo, ¿verdad? Quiero velas, no candiles. Entonces, otras palabras que usamos muchas veces para poder demostrar quiénes somos y que si en realidad yo digo ser cristiano, en realidad tengo que ser ese verdadero cristiano que Dios está pidiendo y no solamente encandilar a otros con palabras suaves y amorosas, sino vivir la vida de Cristo en la vida propia. Dios te bendiga y el Señor te guarde.